Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021 y anoche tuvimos el que felizmente será el último debate de estas elecciones. El debate se llevó a cabo en la UNSA, en Arequipa, con lo cual esta tiene que ser la primera elección en la que no ha habido ningún debate presidencial de segunda vuelta en Lima, que ya es algo rescatable, ¿no? De lo poco rescatable. Fue un debate largo, de casi 3 horas, con un formato tedioso y con 2 candidatos que han hecho poco para aliviar los terrores que generan. Por un lado, Pedro Castillo, que moduló un poco su tono, no es el Pedro Castillo indignado de los mítines, pero al que le sigue faltando básicamente cualquier asomo de sustancia, ¿no? No hay contenido. Y a nivel de performance, pues la verdad es que es una persona sin capacidad de reacción, ¿no? Su contrincante aprovechó eso. Además, Castillo tuvo errores de terminología como el ya famoso razonador magnético en vez de resonador magnético. Pequeños detalles, pero quizás creo lo peor fue que en más de un bloque le sobró tiempo, lo que quizás fue el síntoma más evidente de la característica principal de su candidatura, la improvisación. El otro lado tampoco es que estuviera mejor, ¿no? Como ya hemos dicho aquí varias veces, Keiko es buena candidateando, tiene experiencia, pero en su desesperación por llegar a los sectores más pobres del Perú, pues ha cruzado la frontera del populismo, que es una característica del fujimorismo de este siglo, y ha retrocedido hasta el clientelismo, que recuerda más al gobierno de su padre, porque no solo insistió ya en su absolutamente inviable bono oxígeno, sino aumento de sueldos, pasar CAS a planilla, licencias costo cero, 2 años de impuesto cero, préstamos de hasta 10.000 soles a los pequeños empresarios, canon para el pueblo. En fin, algunas de ellas ya las había adelantado, otras no, y la verdad es que escuchar cómo se iban acumulando una detrás de otra resulta impactante, ¿no? Un verdadero desfalco a la economía nacional. Yo escuchaba esto y pensaba en toda esa gente que cree, está convencida de que Sagasti es comunista. Bueno, si Sagasti es comunista, entonces ¿esto qué es, no? Marxismo, leninismo, fujimorismo. A nivel visual, quizás lo más llamativo fue la piedra de Keiko, ¿no? Con la que, según dijo, la habían atacado los seguidores de Castillo, al que ella llamó Pedro Tirapiedra, en una alusión más bien antigua a Pedro Picapiedra. No solo fue una vez, sino que varias veces para que quede clara la piedrita. Y por su lado, Pedro Castillo intentó 2 ataques memorables, ¿no? El primero cuando mostró la parcialización de la prensa enseñando 2 portadas de diarios, 2 portadas que francamente tendrían que ser estudiadas en las universidades, ¿no? Son del mismo día, una del Comercio diciendo Castillo te va a confiscar tu AFP y la otra de la República diciendo literalmente lo contrario, que en honor a la verdad sí se parece más a lo que Castillo y su equipo vienen proponiendo. Este fue como un intento de revivir el momento en el que Fujimori le enseñó una portada de ojo a Vargas Llosa, ¿no? Diciendo que ya había ganado un debate que todavía estaba ocurriendo. El otro intento de momento de Castillo fue un remake, ¿no? Tipo, no has cambiado pelona, lo que le dijo PPK a Keiko hace 5 años. O sea, una frase que perdure, y esa frase fue: yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. En todo caso, los ataques de uno y de la otra pues se perdieron en medio de la extensión tediosa de este debate. De todas formas, yo quiero destacar la correcta conducción de los periodistas arequipeños Doris Cornejo y César Espinosa, y sobre todo las preguntas del público seleccionadas por el Jurado Nacional de Elecciones. En estas preguntas del público, por cierto, pues se mostraron ya absolutamente los vacíos de los 2 candidatos, porque no puede ser que si te pregunten por igualdad de género en la educación, Pedro Castillo responda que va a regresar la geografía a la currícula escolar. Yo sé que para Vladimir Cerrón, que ha hecho su carrera en la izquierda con una visión absolutamente retrógrada de los derechos civiles, la palabra género está prohibida, pero al parecer para su discípulo también. Y tampoco puede ser que si se les pregunta por los asesinatos a los defensores del medio ambiente, Keiko empiece diciendo que es un tema de los jóvenes y luego termine hablando de sus hijas y de la desnutrición. Y el fujimorismo, les recuerdo, fue uno de los principales impulsores del rechazo al Acuerdo de Escazú, un tratado que justamente sirve para proteger, o serviría para proteger a la gente amenazada por defender el medio ambiente. Lo que quedó claro de este debate es que gane quien gane, está garantizado un gobierno sin defensa de los derechos de ningún tipo de minoría, sin protección del medio ambiente, sin reforma de la educación, y quizás lo más alucinante es que ninguno de los 2 termina garantizando estabilidad económica. Lo de Castillo ya se sabía, pero lo de Keiko ha sido revelador. La conclusión final de este debate es que si todavía estás indeciso y quieres decidirte, pues quizás no son las propuestas donde debas buscar las diferencias. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo.
Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y si ven que Indira fue tendencia anoche es porque después del debate Cuarto Poder organizó una mesa entre Indira Wilca y Humberto Campodónico por Perú Libre y Fernando Rospigliosi y Luis Carranza por el Fujimorismo. Y la verdad es que ya solamente a nivel visual esta mesa pues estaba servida para la ex congresista, ¿no? Si bien es difícil decretar un ganador del debate presidencial, pues la mesa de Cuarto Poder sí tuvo una clara ganadora. No por las propuestas, eso ya lo determinarán ustedes, cuál gusta más, ¿no? Sino yo estoy hablando aquí únicamente a nivel retórico de argumentación. También es cierto que un debate entre exministros como Rospigliosi y Carranza versus excongresistas como Indira, pues allí normalmente un excongresista tiene las de ganar, ¿no? Los congresistas son gente que se la pasa debatiendo, para eso les pagamos. Agarras mucha más cancha en el debate como congresista peleándote todos los días que cuando eres ministro y nadie te discute nada. En fin, yo no creo que le haya hecho mucha gracia esta mesa a los Miro Quesada, administradores de América Televisión. Por su lado, Latina, durante el fin de semana, emitió un spot en el que unas señoras muy mayores decían que, a pesar de su edad, iban a ir a votar, ¿no? Y no solo eso, sino que iban a votar por la democracia, una de tantas palabras secuestradas por la candidatura de Fujimori. Las señoras, por supuesto, tienen todo el derecho de manifestarse, pero es bien cuestionable pues que Latina las utilice para posicionarse a favor de una candidata. Luego, para enterrarse aún más, Latina sacó un comunicado larguísimo en el que decían que no apoyan usar el miedo, pero luego metían miedo diciendo que no apoyan tampoco el pasado de inflación y terrorismo, en una obvia alusión a Castillo, ¿no? Ni siquiera en la época de los Winter, creo, Latina había sacado un comunicado así, lo que explica la programación en realidad de todos los canales, ¿no? Esta gente no conoce a su público, el peruano es Contreras, si ve que todos los que mandan te dice vota por A, va a votar por Z. Y si me detengo tanto en tantos programas en lo que dicen los medios es porque finalmente los medios en nuestro país no son otra cosa que el reflejo de nuestras élites. Y si nuestras élites son tan poco inteligentes y están tan asustadas, lo que se viene post elecciones, gane quien gane, pues va a ser poco terrible. Por ejemplo, anoche también en Panorama analizaron el debate con Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana que llegó en avión privado y sin visa, en un contraste muy fuerte con sus compatriotas que entran caminando y a los que se les exige visa ya desde hace un par de años. A mí me preocupa esta reverencia de las élites peruanas a gente como Leopoldo López, porque es cierto que tenemos que aprender de elecciones de Venezuela, pero para ambos lados, porque Hugo Chávez y Maduro obviamente han sido un desastre para Venezuela, pero no se puede sacar de la ecuación a la inmadura y torpe oposición venezolana liderada por sus élites, que tiene una cuota bien grande de responsabilidad en lo que pasa en su país, empezando por el golpe de estado del año 2002 en el que pusieron al jefe de su Confiep como presidente de la República, solo por poner un ejemplo de su estrechez de miras. Si Pedro Castillo eventualmente gana las elecciones, la oposición a su gobierno tendría que ser precisamente todo lo contrario a la oposición venezolana, que no ha logrado acabar con el chavismo 20 años después. Ayer salieron ya las dos últimas encuestadoras, ¿no? Las más serias, Ipsos e IEP. Miren este gráfico de Alexander Pérez, aquí compara la evolución de ambas encuestadoras y también de Datum. En las tres se puede ver, aunque en Ipsos es más claro todavía, que Keiko Fujimori tiene una tendencia constante de subida, a veces rápida, a veces lenta, pero constante. En cambio, Castillo tambalea, parece que llegó pronto a su techo y entonces baja y sube de a poquitos. La otra constante, por supuesto, es que Castillo siempre va arriba. Ninguna encuestadora seria o con pretensiones de seriedad ha colocado nunca a Keiko arriba. Pero como en el Perú las cosas nunca son fáciles, nuevamente nos encontramos a una semana de las elecciones con un empate técnico en todas las últimas encuestas publicables, con lo cual la mayoría de gente va a llegar al próximo domingo sin saber a ciencia cierta cuál es el escenario más probable, porque legalmente no se pueden publicar encuestas. Entonces, en lo que queda de esta semana, que ya va a ser horrible, pues van a circular todas las encuestas falsas del mundo. Por favor, tranquilidad, calma, paz mental, ¿no? Aquí en este programa no vamos a poder comentar ninguna encuesta porque son impublicables legalmente, pero sí podemos avisarles de cuando estas encuestas prohibidas estén a disposición de cualquier persona con acceso a Internet. Entonces, si ven una encuesta en Internet y nosotros no les hemos dicho que es cierta, entonces no es cierta, ¿ya? Y con toda seguridad, además, tranquilidad, porque no va a haber nada hasta el jueves. Así que calma, por favor, respiren y no se estén reenviando lo primero que les llega a su WhatsApp y no estén peleándose en Internet. Ya, solo falta una semana, nada más.
Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Qué pasará después del domingo? Nosotros no tenemos respuestas, pero tenemos libros. En Buen Salvaje encontrarás todos los títulos políticos y de literatura, divulgación y